siguiendo al Señor. Él nos muestra el camino. Y el camino es la cruz, es la cruz, porque la cruz es el símbolo de nuestra salvación. Él dio su vida por nosotros y nos enseñó que quien da la vida por sus hermanos, quien da la vida por sus amigos, tendrá la vida eterna. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a la vida eterna. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es domingo 15 del mes de septiembre del 2024, de la 24ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico, Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo pidiendo su auxilio para que nos ayude a poder compartir realmente lo que nos transmite, porque nosotros nos ponemos en sus manos para poder hacer esa reflexión. Y no nos atrevemos a hacerla si no es con su consentimiento y su inspiración. Es lo que pedimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, procedemos a la lectura del Evangelio. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que escogemos es, tome su cruz y sígame. Y el contexto del que las traemos es, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En realidad, en este Evangelio hay muchas reflexiones que hacer, varias que podríamos haber escogido. Vamos a tratar de todas maneras de abarcarlo todo el Evangelio, si es posible, por lo menos gran parte. Lo que podemos. La primera parte que nos llama mucho la atención es cuando les pregunta quién es. Y pues los discípulos todos van diciéndole uno por uno lo que dice la gente. La gente dice que eres, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Entonces, ¿y ustedes quiénes
dicen que soy yo? Esa es una pregunta clave, es una pregunta esencial que debemos hacernos nosotros, porque constantemente estamos diciendo o hablando de lo que, del Jesucristo en el que creemos. Nos hacemos una figura, una imagen personal, pero que no siempre es auténtica, sobre todo no siempre es equiparable a lo que es en realidad el Señor, o lo que debía ser el Señor para nosotros, ¿no? Que lo venimos hablando y reflexionando todos los días, todo el tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha venido a salvarnos, nuestro Redentor, que ha dado su vida por nosotros. Ese es Jesucristo. Pero muchas veces nos quedamos con, no sé, con conceptos e ideas erróneas que son más fáciles quizá de comunicar o de recibir o de mantener o de sustentar. Y como tenemos miedo a que nos interroguen, pues decimos cualquier cosa a la ligera, ¿no? Nuestro Diosito, nuestro Señor, está bien. Claro, hay expresiones de cariño que podemos tener hacia el Señor, ¿no? Pero tenemos que tener bien claro quién es, quién es. Y eso, como lo dice también Jesucristo a Pedro, es Dios el que nos lo revela, es el Espíritu Santo el que nos da a conocer. Porque él dice, tú eres el Cristo, dice Pedro. Pero eso es algo, es una revelación del Espíritu Santo. Eso no lo puede decir Pedro si no fuera porque el Dios mismo, el Espíritu Santo, se lo está revelando. Y el Señor le demanda callar enérgicamente. Le dice que no diga a nadie, no digan a nadie esto. ¿Por qué? Porque es algo que debe nacer primeramente del corazón, debe nacer del interior de nosotros para confesarlo. No porque alguien te lo diga, sino porque tú lo sientes. Y eso es obra e inspiración del Espíritu Santo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque había un plan que tenía que ejecutarse, que tenía que realizarse. Y no era prudente que se supiera antes de que estuviera, o sea, que se confirmara, sino antes de que hubiera terminado su obra el Señor. Estaba por terminarla, pero todavía no. Entonces, era preferible que no se supiera, que no lo expandieran. Ellos lo sabían, no tenían por qué reproducirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque iba a llegar a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes del templo y iban no sabe Dios creo que, bueno, sí sabíamos lo que iban a hacer, lo iban a cuestionar, ¿no? Y iban a apresurar posiblemente su muerte, ¿no es cierto? Entonces, esa es una razón, por lo menos especulativa, que yo podría dar. Por eso es que no quería que supieran. Pero, entonces, la primera es una inspiración divina y que nosotros debemos pedirla, porque nosotros tenemos que saber claramente quién es Jesucristo. Esa es la pregunta clave. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y para todos, no para mí, para todos. Nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el Hijo de Dios vivo, que vino, se hizo hombre, vivió y murió por nosotros en la cruz y resucitó después. Todo esto para enseñarnos, mostrarnos el camino de la salvación. Eso es, en resumidas cuentas, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que tener duda a ese respecto. Ahora, hay otra parte que también vale la pena reflexionar en ese momento. Es la continuación del diálogo. Cuando él estaba diciendo esto, que iba a sufrir, que lo iban a condenar, que los ancianos, los sumos, miren lo que dice. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los 3 días. O sea, les había sintetizado todo lo que iba a pasar, que de alguna manera lo hemos dicho ahorita también, ¿no? Pero él sintetiza eso en un versículo. Y hablaba de eso, dice, abiertamente, o sea, a todos le estaba diciendo eso, a todos los discípulos que estaban ahí, todos los que estaban con él.
no solamente los apóstoles, sino también discípulos. Pero Pedro lo tomó en parte, como diciendo amén, y lo reprendió. O sea, dice que él lo reprendió, es decir, Pedro tenía la osadía de decirle, hoy no hables, estás hablando tonterías. Algo así, no tenemos que imaginarlo porque no sabemos. Lo reprendió. No hables eso, no digas eso. ¿Qué estás diciendo? Que estás loco. ¿Cómo va a pasarte eso? ¿Qué van a hacerte eso? Además, nosotros lo vamos a impedir. ¿Tú qué crees que nosotros vamos a...? O sea, empezó a hablar una serie de cosas, ¿no es cierto? Reprenderlo, llamarle la atención. Podemos imaginar. Le estaba diciendo, pues, ¿cómo estás hablando tonterías? Y además, nosotros estamos aquí. ¿Qué crees que somos nosotros? ¿Tú crees que vamos a dejar que pase eso? O algo así, ¿no? Podría ser que se nos ocurre que podría estar diciendo. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesucristo? Mira, volviéndose, le dio la vuelta y mirando a los discípulos, a todos los que estaban ahí, reprendió a Pedro y lo reprendió bien feo. O sea, lo que le dice realmente es fuerte, fuerte. Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esa es otra frase que tenemos que guardarnos también, guardándonos muy íntimamente en nuestro corazón, muy interiormente. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros queremos definir, precisar quién es Jesucristo en nuestras palabras, de nuestra manera, y entonces también enmendarles la plana. O sea, nosotros no podemos cambiar lo que el Señor nos dice, no podemos cambiar el camino que nos tiene trazado, que Él nos muestra. Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros no lo vamos a enmendar. Por eso muchas veces de acá se deriva, ¿no? Se deduce. No podemos estar cambiando sus palabras, la intención de sus palabras. Tenemos que tener mucho cuidado con esa interpretación, más que interpretación, esa reflexión que hacemos, ¿no? Ese discernimiento que tenemos que hacer. Por eso hay que leer, por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor, leerla y reflexionarla. O sea, nosotros no podemos pretender hablar como Dios. Y lo que nosotros muchas veces pensamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué? Estamos tratando de suplantar a Dios. O estamos tratando de decir, finalmente, que nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Y que nosotros podemos, ¿se dan cuenta que es una blasfemia? Que nosotros podemos enmendar la plana a Dios, al Señor. Que lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así. No, Señor, tú sujétate a su voluntad. Que las cosas que no entiendes ahora las entenderás más tarde. Eso es finalmente lo que nos está diciendo. La forma de ver de Dios al mundo es distinta que la nuestra, muy distinta. Por eso dice, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Nosotros pensamos de una manera limitada, sesgada, parcial. Nos sentimos a veces que nos ahogamos en unas circunstancias X que nos pasan en la vida, algo grave, algo muy delicado, un fallecimiento de un ser querido, pérdida del trabajo, pérdida de un miembro, qué sé yo, un accidente, tantas cosas que nos pueden pasar. Dios no quiera, ¿no? Nadie lo quiere, nadie quiere el mal, nadie quiere lo malo, ¿no? Pero pasan esas cosas y entonces culpamos. Entonces lo culpamos y ¿por qué no? Desgraciado, ¿por qué? Entonces, y algunos pues llegan a romper con Dios, ¿no? En el resentimiento total. Pierden totalmente la fe por eso. ¿Por qué pasó eso? Porque dicen que entonces Él hace el daño, hace el mal, permite los terremotos. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Cuando son cosas que están establecidas naturalmente en la vida, que muchas deben pasar y otras son culpa de nuestro pecado. Por ejemplo, hoy día que estamos hablando, estamos al borde de una tercera guerra mundial y una guerra nuclear por necedad y terquedad de dos líderes, o varios líderes de repente, de toda una élite posiblemente también, ¿no? Que se han empecinado y cada uno quiere sacar la cabeza por donde él quiere y no da su brazo a torcer, ni uno de los dos, ni Putin, ni toda la OTAN y Estados Unidos y todos los aliados que están contra Putin, porque esa es la verdad, no seamos necios, ¿no?
todos nos damos cuenta, no tenemos que tener mucho estudio de geopolítica ni nada por el estilo, de economía, para darnos cuenta que todos están presionándolo a Putin, todos, excepto, claro, China, que se ha aliado, lo han empujado que se alíe a China, que se alíe a Corea, pero por supuesto, si lo están presionando, pero vamos, yo no quiero meterme en el fondo de esta discusión, pero es lo que pienso, es lo que creo, porque lo veo las noticias también, y todo uno saca conclusiones rápidamente. No las noticias de los periódicos, que sabemos que están todas parametradas, que nos mienten, nos engañan en todo momento. Yo lo sé también, como muchos de ustedes seguramente, pero yo lo sé. No creo en las noticias, porque 100.000 veces me han probado que mienten, nos engañan. Entonces, pero sí estamos viendo lo que está pasando. Ahora están buscando la aprobación para que Ucrania bombardee Moscú, cualquier parte de Rusia. Es un ataque pues abierto. Y todo el mundo sabe, porque nosotros sabemos, que son con armas, bombas, misiles, que les ha facilitado Inglaterra, Francia, Estados Unidos y todo. Entonces es una guerra mundial. Es una guerra mundial. Y lo están tratando de cercar. Quieren que no. ¿Qué quieren hacer? Provocar, al final, un ataque nuclear. ¿Qué va a pasar cuando se vea enfrentado Putin a la destrucción de su país? ¿Qué va a hacer? Va a tener que reaccionar. Y alguien dirá, no, pero él primero atacó a los ucranianos. Lo que sea. Eso es un asunto que podemos discutir mucho. Y no es asunto del Evangelio ahora, ¿no? Pero lo que sea, ahorita lo prioritario es la paz y no llegar a eso. Porque es como cuando dos personas, dos tipos están peleando, dos grandes, dos fuertes, están peleando, y vienen otros y se meten a la pelea y le quieren pelear entre cuatro o cinco, quieren pegar. Entonces, ese que entre cuatro o cinco lo quieren pegar, lo quieren sonar, le quieren pegar, si tiene un arma la saca en ese momento y puede matar a uno, dos, tres y matarlos a todos. Puede, como puede que no, pero estamos ahorita enfrentando eso y lo que habría que hacer es alguien, pero no existe ninguno, ni siquiera el Papa interviene sensatamente en esto para decirles alto, caramba, alto, no pueden seguir con esto. Esto es una amenaza al mundo y tiene que hablar con energía y tiene que hacer todo lo que puede hacer, como sí lo ha hecho el presidente de Hungría, ¿no? Que ha viajado y conversado con cada uno, no ha podido llegar a nada. Pero Orbán ha hablado con todos. Estos no han querido hablar. Los aliados no han querido hablar. Simplemente no le aceptan nada a Putin. Y Putin está haciendo lo que puede. No estoy justificando, pero estoy viendo, estamos viendo. Lo tienen ahorita acorralado, lo tienen acorralado. ¿Qué esperan que haga? ¿Qué esperan que haga? Están jugando con las vidas de la humanidad entera, calculando seguramente que no morirán muchos seguramente, pero esos cálculos, es decir, no ellos, que probablemente puedan antes acabarlo. De cualquier manera vamos a ver si es que se deshace esto, va a ser terrible. Ojalá Dios no quiera, tenemos que pedir mucho, rezar mucho por eso. Pero eso es lo que estamos observando en este Evangelio ahora, ¿no? Nosotros podemos pensar de una manera que es muy distinta a la que Dios piensa. Es totalmente distinta. Pedro, ¿qué le habría dicho al Señor? No sabemos, pero el Señor le dice, sal de acá, Satanás, quítate de mi vista, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Justamente de lo que estamos hablando probablemente, ¿no? O sea, habría que ver la forma de poner paños tibios a toda esta situación. Paños fríos, sí, paños fríos, para enfriar y ver la cosa y sentarnos a la mesa a conversar. Pero no, hay mucha soberbia, mucha soberbia. Y en este momento no se le puede, es bien difícil pedirle a Putin que se rinda. Entonces, ¿qué hacemos? Sentarnos a hablar. Alguien tiene que mediar, alguien tiene que procurar llamar al orden a toda esta gente, porque todos vamos a terminar mal, todo el planeta va a terminar mal. Y luego viene la otra parte del Evangelio que dice, llamando a la gente a la vez, a sus discípulos, llamó a todos, a los que estaban ahí alrededor, a todos los llamó y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y esa es la parte que hemos escogido,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Vamos a leerlo nuevamente. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es más, en este momento nos está dando la respuesta a todo esto que estamos hablando ahora, a esta situación mundial, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo. O sea, ya, alguien tiene que decir, ok, paremos acá, no podemos seguir más allá, porque seguir más allá es la destrucción del mundo entero. Muchos millones van a morir, ya están muriendo miles, ¿eh? Miles, mucho más de lo que pensamos. La prensa no dice nada, pero están muriendo miles de miles. Se calcula que están muriendo más de 2.500 personas diarias en la guerra de Ucrania. Imagínense en 100 días, ¿cuánta población está muriendo? Realmente, y están destruyendo el país. No es algo que no tiene perdón. Y no sé quién empezó, ni por qué empezó, ni para qué empezó, pero el asunto es que eso no debía darse, no debía permitirse. Bueno, el Señor nos está diciendo ahora, yo siempre lo comparo con esto. A veces, ¿no es cierto? Podría pasar, imaginemos una situación hipotética. Estamos caminando, vamos a decir, por la playa y vemos que alguien se está ahogando. Sabemos nadar nosotros, ¿no? Pero alguien se está ahogando, un niño, una criatura, una señora, un hombre mayor, qué sé yo. Se está ahogando, se ve que... Y sin pensarlo 2 veces nos lanzamos a tratar de salvarlo. Se han dado casos en los que los dos han muerto. El que trató de salvar, pero dio su vida. Dice, quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Claro, en ese caso decimos, pero no, ¿qué tiene que ver el Evangelio y Jesucristo? Porque amar al prójimo es amar a Dios. No se puede amar a Dios si no amas al prójimo. Y esa persona que arriesga su vida a tal extremo, que inclusive la pierde, estamos hablando de extremos, por supuesto, pero que encima la pierde, está mostrando realmente a su amor a Dios, Tenemos por eso en nuestra imagen de esta lectura, un bombero salvando la vida, ¿no? El bombero arriesga su vida, se mete como en los casos de las guerras de terrorismo que han habido, las guerrillas y todas esas cosas, las Fuerzas Armadas han dado sus vidas para salvar a las poblaciones de unos insurgentes. Han dado sus vidas, con coraje, muchos han muerto, han tenido que morir. Como probablemente está pasando en estos momentos en la guerra esta. Muchos valerosos estarán dando su vida para salvar algunas cosas ideales, su familia, su hogar, qué sé yo, ¿no? Están jugándose su vida. Ahora, alguien tiene que poner remedio a esta situación y no es Dios, porque esto es un problema humano, es un problema que nosotros hemos creado, que tendríamos, ¿por qué? Porque lamentablemente estamos de espaldas a Dios, que tendríamos que pensar antes, caramba, en el daño que estamos causando. El seguimiento al Señor exige que tomemos nuestros problemas, todo lo que tenemos en nuestras espaldas y lo sigamos, porque no vamos, o sea, si yo tengo un problema de cojera, de vejez, de úlceras, con todo eso no tengo que seguir viviendo y seguir al Señor, aún a pesar de todos estos males que pueda estar padeciendo. Esos no son excusas para decir, no, entonces ya no puedo. No, al contrario, toma tu cruz y sígueme. Es decir, con todas las cosas que tienes en la vida cotidiana, con todo aquello que parece a veces indisoluble, sígueme, esfuérzate. Si tú haces eso, te salvarás. Pero además, ¿por quién tienes que dar la vida? ¿Por quién? Por mí y por el Evangelio. O sea, por Jesucristo. Es decir, aún en las últimas condiciones, en el último momento, siempre tratando de evangelizar y salvar más almas. O sea, ¿por qué?
porque estamos cumpliendo los mandatos del Señor, que es amarnos unos a otros y salvar las almas, salvar las nuestras y procurar salvar las de los demás. De eso se trata, de salvar almas, de quitarle almas al demonio, de evitar que la gente se pierda. Y perderse para siempre es morir sin la gracia de Dios, pudiendo tenerla. Nosotros tenemos la misión de dar a conocer esa gracia. El Señor ha venido a salvarnos. Es la buena nueva. Él ha traído un mensaje de amor, que por eso Él dio su vida. Y nosotros estamos también dispuestos a darlo. Entonces, en la medida de lo posible, haremos todo lo que está a nuestro alcance para que estos hermanos nuestros, nuestro prójimo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, toda la gente que nos rodea, los que están más cerca, también puedan salvarse. ¿Cómo se salvan? Siguiendo al Señor. Él nos muestra el camino. Y el camino es la cruz. Es la cruz. Porque la cruz es el símbolo de nuestra salvación. Él dio su vida por nosotros. Y nos enseñó que quien da la vida por sus hermanos, quien da la vida por sus amigos, tendrá la vida eterna. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, queremos llevar tu santo nombre como la luz permanente que ilumine nuestro ser y cada uno de nuestros actos, por encima de nuestra propia conciencia y más allá de nuestras limitaciones y nuestros propios aspectos, que podamos actuar como instintivamente en favor de nuestros hermanos, siempre, que estemos dispuestos a dar nuestras vidas si fuera necesario, como tú la diste por nosotros. Concédenos esa gracia, de no ser cobardes, tocados, de saber enfrentar todo aquello que se opone a la salvación de nuestros hermanos, toda aquella maldad, aquella mentira, violencia que nos puede llevar a la perdición, todo aquel pecado, lujuria, soberbia, orgullo, avaricia. Concédenos esta gracia, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos amigos y hermanos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que realizamos una publicación. Si marcan la campanilla, el sistema les va a avisar siempre. Y déjenos algún comentario, pues además de me gusta, y pasen la voz a sus contactos. No se olviden que todos los días a las 3 de la tarde, hora de Perú, estamos rezando el rosario. Acompáñanos. La dirección es @roguemos. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.